Bueno, muy buenos días para todos. Todos nos escuchan, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sergio, ¿tú me escuchas? Sí, ok, listo, muchas gracias. Bueno, todos muy bienvenidos. Esperamos pues que ustedes, sus familias y sus equipos de trabajo estén bien. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Antes de iniciar la sesión, pues quiero pedirles el favor, pues como todos tenemos habilitado el micrófono y la cámara de video, pues les pedimos que todos lo podamos tener inhabilitados en este momento, aunque pues no sé si todos pudieron observar los que se conectaron antesito, alguien estaba tratando de ingresar a nuestra sesión pues haciendo cosas que no se deben, entonces por eso les estamos bloqueando un poquito como los permisos, pero pues la idea es que al finalizar podamos tener el espacio para el conversatorio y que todos pues puedan intervenir, ¿sí? Sí, la idea es que entonces al final los podamos intervenir. Ok. Gracias entonces a todos por aceptar la invitación a nuestro conversatorio en liderazgo y gestión de crisis a cargo pues de Sergio Arango, quien nos acompaña desde Medellín, a quien quiero darle un agradecimiento muy especial, Sergio. Gracias por acompañarnos en este proceso, ya que ha sido de gran ayuda para nosotros. Contamos con la participación de empresarios de diferentes sectores, universidades y directivos de los diferentes gremios y entidades de nuestra ciudad, quien también hicieron parte pues de todo este proceso para convocar a sus afiliados, ¿sí? Eh, Hoy nuestra gran intención es que juntos podamos generar acciones para activar nuestra economía. Solo lo lograremos si lo hacemos de manera articulada. Sabemos que no va a ser igual para todos los sectores y poder compartir algunas estrategias pues será y muy importante para poder generar una movilización de los gremios y de los diferentes sectores empresariales, ¿sí? Para nuestros empresarios es súper importante que tengan presente seguirnos en nuestras redes sociales. Hablo pues en nombre de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y de todos los gremios. Todos estamos generando diferentes estrategias para que puedan contribuir a su desarrollo porque sabemos pues que juntos seguiremos adelante. Antes de darle la palabra a Sergio, la doctora Lina les va a dar una palabra de bienvenida. Yo le voy a pedir a Felipe que le habilite entonces porfa el micrófono a la doctora Lina para que ella nos pueda dar las palabras de bienvenida. La doctora Lina María Ramírez es nuestra presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, quien les dará la bienvenida, ¿sí? Gracias, Pau. ¿Ahí me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, muy gracias. Buenos días para todos. Qué bueno empezar esta mañana, como siempre les decimos, con ustedes. Creemos profundamente que esta conversación que vamos a tener hoy es muy poderosa si nosotros la interiorizamos y la ponemos en práctica. Nuevamente, como decía Pau, pues quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible esta reacción tan rápida, porque este módulo fue creado de cara, es un modo adicional de empresas en trayectoria mega que fue creada de cara a lo que está pasando con el COVID-19, o sea que se hizo muy rápido. Ya se hizo el lanzamiento nacional, nosotros localmente también con las empresas que están en la cohorte actual y obviamente esta ampliación que quisimos hacer a más sectores y a más empresarios porque creemos profundamente que hay que tener conversaciones profundas y poderosas con todo lo que nos está ocurriendo. Entonces, muchas gracias, Sergio, por haber hecho posible este módulo de la mano de todos los empresarios del Foro de Presidentes, de la Cámara de Comercio de Bogotá, y muy especialmente, Sergio, por tener siempre a Manizales en tu corazón. Yo creo que desde la primera vez que te trajimos a que conocieras a Manizales, a que estuvieras con nosotros, tú nos instalaste en tu corazón y te lo agradezco muchísimo a Pau y a todo el equipo de la Cámara que ha hecho posible esto, bueno, a todas las personas que, que hacen, que nos facilitan hoy estar aquí conectados con todos ustedes y seguramente va a llegar también más personas. También a los gremios de la ciudad, a los gremios que se han unido para ayudar a convocar a sus empresarios, para ayudarnos a entregarles esta información. Definitivamente, como dice Pau, es un momento de estar juntos. Yo sé que estamos viviendo mucha incertidumbre, entiendo perfectamente que la incertidumbre es una sensación que nos cuesta mucho a los humanos, aunque la incertidumbre realmente es lo que, con lo que más vivimos. Lo que pasa es que de alguna manera nos acostumbramos a las rutinas y pensamos que esas rutinas son la seguridad. Y el COVID lo que vino fue a mostrarnos que realmente hay mucha incertidumbre, hay mucha vulnerabilidad y lo que hemos dicho muchas veces en los temas de innovación, que la velocidad del cambio y la forma como se están gestando
como las nuevas revoluciones en el mundo nos hace que muy rápidamente nos tengamos que adaptar y que tengamos que entender que probablemente también nuestros negocios van a tener que adaptarse, que vamos a tener cambios tecnológicos, que vamos a tener cambios del consumidor, que vamos a tener que revisar al interior de nuestras organizaciones en un primer momento cómo estamos financieramente, qué ajustes tenemos que hacer, cómo tenemos que apoyarnos en nuestros proveedores, cómo tenemos que cuidar a las personas que trabajan con nosotros y todo eso lo vamos a ver hoy con Sergio. Así que yo sé que esta incertidumbre tiene algún grado de incomodidad, pero yo también pienso que todos los retos que a uno le trae la vida, uno tiene la opción de ver el lado positivo y el lado que lo ayuda a crecer, sin decir que no experimentemos miedo y sentimientos complejos, porque es absolutamente normal y humano. Nosotros queremos estar siempre de la mano de los empresarios. Nuestra labor ahora, hemos trabajado mucho en un plan de contingencia. Hoy vamos a revisar ese plan con la junta directiva. Dentro del plan está todo esto que estamos haciendo con Mega, pero también llevarlo a más sectores y a empresas de más tamaños. Por favor, como les decía Paola, tratemos de estar muy cercanos, estén muy pendientes de las comunicaciones de la Cámara. Nosotros hemos hecho esfuerzo inclusive por llamar a cada uno de los empresarios porque sabemos que toda la información que les podamos ayudar a bajar, a todos los beneficios que se puedan aterrizar son muy valiosos para la permanencia de las empresas. Y para terminar y no alargarme, no perdamos el optimismo. Yo sé que son momentos difíciles, pero yo sé que si creemos en nuestras propias capacidades y en la fuerza poderosa de trabajar en conjunto, de valorar lo simple, de trabajar duro por salir adelante, lo vamos a lograr. Y yo no conozco personas más resilientes y más capaces que los empresarios. Yo siempre les he dicho que ustedes son nuestra fuente de inspiración y yo sé también que para este momento difícil van a ser unos héroes y unos titanes de la nueva sociedad que necesitamos construir. Muchas gracias a todos por estar aquí y sigamos juntos. Gracias, doctora Lina. Bueno, Sergio, ¿a ti te deja ya compartir la presentación nuevamente? Porque veo que la deshabilitaste. Bueno, mientras Sergio conecta nuevamente su presentación, bueno, hoy contamos con la participación de 227 asistentes, es súper súper rico que nos puedan acompañar. La metodología entonces para nuestro conversatorio será la siguiente manera. En un primer momento, pues Sergio hará su intervención y al final generaremos un espacio de preguntas y donde les explicaremos cómo funciona la plataforma. Sabemos que muchos de ustedes la conocen, pero les vamos a explicar al final para de pronto quienes de pronto todavía no han tenido como no se han familiarizado pues con la herramienta para que lo puedan tener. Si algo, podemos también escribir también algunas preguntas que de pronto se les vayan surgiendo en la plataforma, lo podemos hacer. Entonces le damos paso a Sergio. Sergio, bienvenido y de nuevo mil gracias por su apoyo con nuestra ciudad. ¿Nos escucha, Sergio? Todos nos están escuchando, ¿sí? Pues porque veo que algunos nos decían que no tenían audio. Sergio, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a esperar un momentico que Sergio como que se quedó como sin internet, pero ya vamos a arrancar, ¿vale?
Sergio, listo, ya puedes arrancar. Le pido, por favor, a las personas que en este momento tienen habilitadas sus cámaras para que las podamos deshabilitar porque esto consume ancho de banda. Muchas gracias. Buenos días para todos. Gracias a la doctora Lina por haber hecho realidad este conversatorio, lo mismo a la doctora Valentina Vallejo, directora ejecutiva del Intergremial de Manizales para Caldas, y a la doctora Lina Paola, que maneja toda la parte de liderazgo y logística, lo mismo que a la Cámara de Comercio de Bogotá por habernos facilitado la plataforma y acompañarnos en todo este tema de carácter logístico. Eh, ¿Cuál es un poco como la intención? Pues ya llevamos varias semanas y por lo menos unos 15 o 20 días en los que hemos venido trabajando en los conceptos de los que nosotros vamos a hablar hoy y de los que ustedes están gestionando en los negocios. ¿Qué es lo que nos ha pasado en este momento? Es que tenemos un entorno especialmente complejo. Digamos, todo lo que ha originado, digamos, los retos que tenemos en la actualidad, nacen de la presencia de una pandemia que se llama COVID-19. ¿Listo? Y en la medida en que aparece una pandemia como el COVID-19 que pone en riesgo como la salud pública, entonces el Estado entra con un marco jurídico especial y lo que hace es que limita la movilidad. Y entonces pone en pausa el botón de la movilidad. ¿Listo? Y entonces ese botón de la movilidad que aplica de manera especial para algunos sectores y para los ciudadanos de a pie, por decirlo de alguna manera, lo que hace es que limita las transacciones, limita las interacciones, limita el relacionamiento social. Y entonces de ese relacionamiento y de esas transacciones y de esas interacciones es de donde nace, por decirlo de alguna manera, la economía, ¿listo? O la operación o las transacciones de bienes y servicios. Y entonces el reto que tenemos en la actualidad es que ese marco jurídico que limita la movilidad en vista de la presencia del COVID-19, entonces está pretendiendo poner de primero, absolutamente de primero, la vida y por qué la vida está en riesgo. ¿Listo? Entonces, ese es como un gran contexto de en qué es lo que estamos. ¿Listo? Y por qué hablamos que desde el propósito juntos podemos, que es un poco como el, los elementos de la conversación que queríamos tener el día de hoy. Es porque propósito en el mundo, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista empresarial, significa la capacidad de servir y necesita tener una claridad inmensa que venimos es para servirle a los demás, para contribuir a que la calidad de vida sea mejor para todos. ¿Y por qué decimos que juntos podemos? Porque de esto no vamos a salir de manera individual. Esto está impactando todo el aparato del mundo, ni siquiera de Colombia, sino del mundo, y entonces estamos invitando a que trabajemos de manera súper especial, todos. Listo, y entonces el conversatorio está, digamos que vamos a ver si esta vaina aquí nos pasa. El conversatorio ha pretendido que hagamos que exista una convergencia entre la vida y la economía. Entonces acabamos de mirar que simplemente la economía es el resultado de un conjunto de interacciones entre las personas. Entonces la intención aquí
es que no es ni lo uno ni lo otro, sino que es la convergencia entre lo uno y lo otro. Y siendo conscientes que primero es la vida y que primero vamos a trabajar el tema de las personas y de las familias. Listo, entonces un gran tema del que vamos a conversar hoy tiene que ver con las personas y las familias y vamos a contar por qué. Y aparece una figura súper especial que se llama el home office o trabajar desde la casa. Y es la interacción, digamos, es como el puente que hay hoy en el mundo para poder, en vista de ese aislamiento que tenemos y esas limitaciones en la movilidad, es que ese home office permita que entre las personas y las familias puedan seguir existiendo interacciones de carácter social y que pueda seguir moviéndose la economía, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a hablar de esos tres grandes conceptos. ¿Por qué primero las personas y las familias? Y segundo, en dónde nace el home office y por qué adquiere un protagonismo tan importante hoy en el mundo. Listo. Y el tercero vamos a hablar de repensar el negocio, de volver a visitar el negocio, de asomarnos a la ventana para reimaginar los negocios, porque los negocios van a ser muy distintos después de que atravesemos estas dificultades que nos están colocando los amigos de COVID-19 y su pandemia. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que queremos que lideremos? Que lideremos 5 grandes conceptos, que se llama liderar personas, tratar de entrar un poco al concepto del home office ingenioso, listo, que hablemos de asegurar los ingresos, que hablemos de acortar los desembolsos y que hablemos de repensar el negocio. Esos son como los 5 grandes elementos sobre los que nosotros quisiéramos compartir hoy con ustedes algunas variables o algunos conceptos que son claves en todo lo que hemos venido trabajando, en lo que hemos denominado el módulo número 6. Entonces, en ese módulo número 6, lo que decimos cuando estamos hablando de trabajar primero sobre las personas, hay una invitación muy especial y es que acordemos o construyamos un equipo que trabaje, que lidere, que impulse la compañía, listo, y que hemos denominado como un equipo de crisis y que quede absolutamente claro que ese equipo de crisis tiene un rol y una responsabilidad, y no solamente como equipo, sino las personas que lo van a integrar, listo, y que ese equipo debe de abordar primero y antes que nada la gente, listo, la gente y sus familias. Eso es lo que hemos querido precisar y que se defina una agenda que debe trabajar ese equipo de crisis con unas claras prioridades. Entonces vamos a empezar a hablar un poquitico de la gente y qué quiere decir la gente. Por ejemplo, un elemento que es muy importante es precisar la segmentación de los coequiperos. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros podemos tener 50, 80 o 100 o 1000 o miles de personas y si son pequeñas compañías, pues tenemos de menos de 20 personas. La intención es que todas esas personas que trabajan con nosotros seamos capaces de tener información lo suficientemente clara para poderla gestionar de manera especial. ¿Y por qué? Porque en estas dificultades que tenemos con el COVID-19, los riesgos se deben de trabajar de manera individual. ¿Y por qué se tienen que trabajar de manera individual? Porque las personas no tienen igual nivel de vulnerabilidad. Entonces la intención y la invitación que estamos haciendo es que seamos capaces de identificar en un mapa las personas que nosotros tenemos y que tratemos de encontrar información con ellos mismos o en sus hojas de vida, esas personas, digamos así sea como una cifra de magnitud, como un número grande, como una percepción grande, es qué tal está su sistema inmunológico. ¿Y qué quiere decir eso? Es que las personas que sufren de asma o las personas que sufren de diabetes o las personas que sufren de arritmias cardíacas o las personas que han estado incapacitadas 5 o 8 días continuos en los últimos 90 días, esas personas son más vulnerables y tienen más riesgos en relación con el COVID-19 que otras personas. Listo.
mujeres que están en proceso de gestación o que están en periodo de lactancia. Esas personas requieren un cuidado especial, son más vulnerables. Y entonces la intención de nosotros es que en las compañías se trabaje eso de manera muy especial. Por ejemplo, que se trabaje de manera muy especial sabiendo cómo son las familias de las personas que trabajan con nosotros, quiénes son los que integran sus familias, ellos con quienes interactúan y cuál es el nivel de exposición que ellos tienen cuando están por fuera de nuestras instalaciones. Porque aquí lo que estamos trabajando es cómo cuidamos la vida de las personas. Y para poderlo hacer, entonces, hemos invitado a que después de que tengamos eso, seamos muy conscientes de unos protocolos y que estemos asegurando que tengamos los recursos para cuidar, asegurar y blindar a las personas. Y entonces, en el concepto de los protocolos, tenemos que ser muy exigentes. La intención es educar, pero también exigir. Y ya les voy a contar por qué. Porque es que en las visitas que se hacen a las instalaciones de las compañías existen protocolos y tienen todos los elementos suficientes para que las personas corran menos riesgos y las personas, digamos, no tienen el nivel de rigurosidad o tienen un cierto desinterés sobre los conceptos. Entonces no se ponen las mascarillas, no se lavan las manos, no se ponen los guantes, etcétera. Y la intención es que estemos muy atentos a que eso esté ocurriendo. ¿Y por qué es muy importante que estemos asegurando que esto sí ocurra y que la gente esté tomando todas las precauciones? Porque la intención es trabajar de manera intensa el tema de prevención. ¿Y por qué? Porque la intención es romper la cadena y renunciar a ser vectores. ¿Y qué quiere decir vectores? Es que si yo mañana, pasado mañana me contagio, me convierto en un vector de múltiples contagios. Y entonces la responsabilidad aquí es una responsabilidad individual inmensa. No es solamente una responsabilidad de compañía, sino que es una responsabilidad de personas. Y la responsabilidad y el liderazgo que están asumiendo las compañías es de construir, de crear y de fortalecer una cultura de la prevención. Y para poderlo hacer hay que acompañar mucho a la gente porque estamos en un estado, por decirlo de alguna manera, totalmente novedoso, en el que le decimos a la gente que nos tenemos que cuidar tremendamente y las personas no lo hacen. Entonces ustedes ya ven las noticias y no solamente las noticias, sino que yo voy a instalaciones de las compañías y uno ve que la gente en oportunidades no es disciplinada y en esto tenemos que ser súper disciplinados. ¿Listo? Entonces es muy importante digamos, esa combinación de trabajar la prevención, de tener los recursos, de acompañar, de educar, de exigir. ¿Listo? Y es muy importante el tener un mapa muy claro de quiénes son más vulnerables y quiénes no son más vulnerables. Y nos vamos a dar cuenta que ese concepto del mapa de quiénes son más vulnerables y quiénes no son y quiénes son menos vulnerables va a ser un input súper clave en otro concepto del que vamos a hablar más adelante. Y por último, en ese concepto de trabajar a las personas, hemos invitado a que las organizaciones trabajen la comunicación, que las compañías trabajen la comunicación, que acompañen, que comuniquen, que vuelvan a acompañar y que vuelvan a comunicar 1, 2, 20 y 50 veces. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer porque les acabo de decir que las personas entonces lo que hacen es que no trabajan con disciplina los protocolos y nos ponen en riesgo, no solamente a ellos y a sus familias, sino a todos los que estamos al interior de la compañía. ¿Listo? Y entonces viene un segundo gran concepto que es muy importante. Y el segundo gran concepto se llama el home office ingenioso. ¿Y por qué aparece el concepto del home office ingenioso? Porque es muy especial, digamos, el protagonismo que logró el trabajar desde la casa. ¿Y por qué? Porque es que lo que estamos pretendiendo es que el Estado crea un marco jurídico donde limita la movilidad. Y como limita la movilidad, las personas tienen que empezar a trabajar desde la casa. ¿Y para qué están trabajando desde la casa? Para poder seguir interactuando y para poder seguir teniendo relaciones sociales entre las personas que motiven que se gestionen transacciones y que se hagan operaciones. Y entonces eso lo que permite a través de un office ingenioso es que usted tienda un puente entre las limitaciones que tenemos de movilidad y que las personas puedan seguir trabajando y puedan seguir interactuando y pueda seguir la economía de cierta manera operando.
Y entonces lo que estamos diciendo es que, venga, abordemos ese home office. Y hoy lo vamos a tener que abordar con una perspectiva muy distinta. Y la perspectiva a la que estamos invitando es que ya estemos pensando en que nosotros ya no estamos en modo crisis, sino que estamos en modo de reinvención y de resignificación de los negocios. ¿Y por qué? Porque nos vamos a tener que meter en la cabeza que el concepto del home office llegó para quedarse. El home office se queda, no hay nada que hacer. Eso es una realidad. Y entonces lo que estamos invitando a que las compañías sean conscientes que eso va a pasar, que la gente va a poder trabajar desde la casa y que no solamente va a poder trabajar desde la casa, sino que va casi que, entre comillas, a exigir que quiere trabajar algunos días desde la casa. No todos los cargos, no en todas las compañías, no en todas las operaciones, pero va a haber una porción muy grande de personas que van a empezar a trabajar desde las casas el 20, el 30 o el 40% del tiempo. Y eso va a tener unas profundas consecuencias en la manera en cómo el aparato industrial y comercial y de la economía del país se va a mover. Y ahora van a ver por qué. Listo, y para poder trabajar eso, las compañías lo que hicieron fue empezar a trabajar ese home office y rápido. Montemos esta vaina y rápido. Y corriendo un montón de riesgos. Aquí yo les estoy contando desde las vivencias. Montamos eso en compañías donde hubo compañías en las que fuimos capaces de colocar más de 2.500 personas a trabajar desde sus casas en cuestión de 10 días. Listo, cuando nunca en la vida habíamos querido o habíamos pensado que eso se podía hacer. Sí habíamos querido, pero los paradigmas y los prejuicios que teníamos no nos permitían que los pilotos que hacíamos se convirtieran en realidad. Y simplemente el COVID-19 nos dijo, eso lo tiene que hacer. Y entonces lo hicimos y corrimos riesgos y montamos a todo el mundo. Y hoy tenemos más de 2.500 personas en algunas compañías trabajando desde la casa. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Venga, montemos el concepto del home office y tengamos en consideración algunos elementos que son muy importantes para que eso funcione. Y entonces, ¿qué es? Que aseguremos que existan los equipos suficientes para que las personas puedan interactuar con nosotros, que exista un instructivo. ¿Y por qué? Porque home office es como el significado del home office es como autonomía. Y eso es bravo para las compañías. Es como anteriormente creíamos que si la persona no estaba sentada ahí en la oficina 9 horas, entonces no estaba trabajando. Y aquí estamos diciendo, no señor, aquí lo que estamos es promoviendo la autonomía. Y entonces para poderlo hacer, eso hay que construir un instructivo y hay que acordar unos entregables y hay que acordar unos indicadores y hay que asegurar que las personas tengan los equipos que son y que tengan el software que es y que tengan la conectividad que es. Listo. Y que podamos montar o implementar sistemas de seguridad que protejan a la compañía de que la información no se va a perder o que no van a acceder a los datos que son claves de la compañía o que no se fugue información que es estratégica o que es confidencial. Entonces, todos esos elementos simplemente los tuvimos que abordar de manera rápida porque la manera de tender el puente entre el aislamiento y el poder seguir operando y el poder seguir teniendo transacciones e interacciones entre las personas era el home office. Y entonces aquí simplemente lo que estamos diciendo es que las compañías se metan en la cabeza que eso llegó para quedarse y ahí no hay nada que hacer. Y estoy seguro pues que obviamente que es lógico. Yo si tengo una planta y si yo soy un coequipero que manejo un torno, yo no lo puedo hacer desde mi casa, pero toda la gente que trabaja, digamos, en lo que se denomina el back office o en las áreas de apoyo, muchas de esas personas van a poder seguir trabajando en home office y van a poder trabajar 1 o 2 días o incluso días completos o periodos completos desde sus casas. Pero para poderlo hacer, entonces hay que construir como todos esos elementos de los que estamos hablando. Es poder montar políticas, instructivos, es asegurar el acceso, es trabajar el tema de la seguridad y que lo hagamos en el tiempo y que lo hagamos con la convicción de que el home office llegó para quedarse. ¿Por qué esto es muy importante? Yo les voy a contar, ustedes muchos me conocen, yo hablo muy desde lo práctico.
desde los absolutamente pragmático, contándoles pues aquí como de experiencias. Esa compañía donde montamos 2.500 personas y las mandamos a trabajar desde las casas, ni siquiera tenían equipos. Y nos tocó decirle, lleves el equipo. No tuvimos ni tiempo siquiera en ese comité de crisis de decir que no, que saque un formato y que firme y que le diga cuál es la placa que lleva el computador y que no sé qué, nada. Lleves el equipo y se va para la casa y deme la dirección de su casa y vamos a conectarlo y le vamos a poner el internet y etcétera, etcétera. Y lo hicimos súper rápido, súper rápido. Y simplemente ya hoy tenemos eso mucho más seguro. Ya estamos seguros de que no pueden acceder a las bases de datos que no son, que la gente de afuera no se puede entrar, que en el tema de ciberseguridad estamos ya súper blindados en esa compañía. Pero les voy a contar en otra. En otra hicimos lo mismo, lo hicimos más rápido, lo hicimos, perdón, igual de rápido y tuvimos una dificultad inmensa y fue que se nos entró un tercero y nos capturaron la información y nos secuestraron la información. Entonces, bueno, ya después de muchas dificultades se logró recuperar la información y simplemente la convicción que estamos trabajando es que nos metamos en la cabeza que el home office ingenioso llegó para quedarse y que no es solamente el concepto del home office, sino el concepto de la tecnología, el protagonismo de la tecnología, la importancia hoy más que nunca del concepto de la conectividad. Y ahora van a ver cuando compartamos algunos conceptos cómo ese home office ha ganado un espacio increíble. ¿Listo? Entonces ya hablamos de las personas, de lo importante de proteger la vida de las personas. Es la vida, no son las personas, es la vida. Cuando estamos hablando del protocolo, de la seguridad, de la higiene, de la disciplina, de la exigencia, que se cumplan con los protocolos, es que lo que tenemos que asegurar es la vida de las personas. Y que la responsabilidad que tenemos todos es no convertirnos en vectores. Y vectores quiere decir que estamos contagiados y que nosotros estamos contagiando a otras personas. Y que esas personas, si tienen un sistema inmunológico débil, se pueden morir. Ese es como el concepto que tiene que quedar muy claro que eso es en lo que estamos jugando. Listo. Y entonces ahora aparece el home office como el puente para poder seguir operando desde esta dificultad del COVID-19. Y entonces ese puente motivó que el número de las transacciones en los negocios se acortó de manera increíble. Listo. Y entonces ahora vamos a hablar por sector si quieren o por compañías, pero ¿qué fue lo que nos pasó entonces en la actualidad? Es que pasamos de queriendo proteger la vida de las personas, se impactan de manera especial las transacciones de las compañías. ¿Y por qué? Porque las transacciones o la economía es la suma del conjunto de interacciones entre personas y entre personas naturales y jurídicas. Y como apareció la pandemia, entonces la movilidad está restringida, entonces la economía se empieza a desinflar y se empieza a achicar en operaciones. Y entonces las compañías tienen que abordar ese concepto rápidamente y tienen que empezar a decir, como se me van a cortar las operaciones, entonces voy a tener menos ingresos. Y entonces lo que estamos diciendo es, para poder hacer eso, entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar los ingresos de maneras, tenemos que trabajar un concepto que se llama flujo de caja. Y ese concepto de flujo de caja es la relación entre los ingresos y los desembolsos. Listo, entonces lo que tenemos que decir es, vengan, entonces vamos a tener que asegurar que los ingresos se den. Y entonces, ¿dónde es que abordamos los ingresos? Lo primero es la cartera. ¿Por qué hablo de la cartera? La cartera o las cuentas por cobrar. Porque el gran volumen de transacciones que se ocurren entre las compañías generan unas cuentas por cobrar, porque a la gente le venden, entre comillas, a crédito o fiado. ¿Listo? Entonces uno tiene una cartera y esa cartera tiene vencimientos y yo doy 30 días o 60 días de plazo. Entonces, el primer elemento que uno tiene que tener en consideración cuando está trabajando el tema de los ingresos es cuál es la plata que me deben a mí los clientes y yo cómo la voy a recaudar y cómo voy a asegurar que sí me la paguen y cuáles son los días de vencimiento que tenían y cómo voy a garantizar que esos clientes míos sí me la paguen. ¿Y por qué? Porque tenemos que ser muy conscientes que como el problema que nosotros tenemos también lo tiene toda la cadena, entonces resulta que él al que es cliente nuestro también se le pararon las transacciones, él también tiene angustia que se va a quedar sin ingresos y entonces él va a empezar a decir que sí me puede pagar, pero que me paga más despacio o que no me va a pagar.
Y entonces aquí simplemente lo que estamos diciendo es, vengan que tenemos que gestionar de manera especial los ingresos. Y el primer ingreso que tenemos que gestionar de manera muy especial se llama la cartera. Y es cómo voy a cobrar la cartera. ¿Listo? Y entonces eso es lo que trabajamos en primera instancia. ¿Listo? Y para poderlo hacer, estamos invitando a que se construyan y se gestionen escenarios, porque esto no va a ser de marzo o de abril, sino que esto va a ser de todo el año. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir que va a ser de todo el año? No es que vamos a estar confinados todo el año, sino que el volumen de operaciones y de transacciones durante todo el año va a estar afectado. Entonces es muy importante para las compañías que sean capaces de decir cómo van a ser sus ventas en el mes de abril, listo, en el próximo trimestre, en el próximo semestre y a diciembre 31 del 2020. Y entonces la intención es ser capaces de construir escenarios que sean flexibles. ¿Y qué quiere decir escenarios que sean flexibles? Quiere decir que usted tenga que hacer simulaciones. ¿Y por qué? Porque todos los días van cambiando las condiciones. Listo. Construir y gestionar escenarios. Gestionar quiere decir que no podemos construir un escenario y que creer que eso está móvil. Es cuando usted levante mañana por la mañana va a tener que, ese escenario que creó el día anterior lo va a tener que ajustar. ¿Y por qué? Porque todos ustedes saben que el marco jurídico está cambiando, que las limitaciones cambian, que el Estado está emitiendo normas que favorecen sectores para que no tengan que pagar algunas obligaciones, etcétera. Entonces esos escenarios hay que estar enriqueciéndolos, hay que estar actualizándolos y hay que estar haciendo simulaciones. ¿Listo? Entonces ya hablamos de la importancia de construir los escenarios y de tener escenarios a 1, a 3, a 6 y a 9 meses. ¿Listo? Y que estos escenarios puedan ser dinámicos. Y hablamos también de la cartera y de las cuentas por cobrar. Entonces ahora voy a hablar como de un concepto que sigue las cuentas por cobrar. Es que la facturación que yo tengo de mis clientes suma un valor X. Y él me dijo que va a ser muy difícil y que él no me va a poder pagar ya, sino que me paga dentro de 90 días o etcétera. Y entonces tienen que aparecer herramientas en las que yo pueda materializar esas cuentas por cobrar. Y entonces hay que buscar la opción, una opción adicional de uno poder decir, si me pagas anticipadamente, te doy un descuento. O si me toca vender las carteras o hacerle factoring a la cartera o a las facturas, pues me va a tocar hacerle factoring o vender las facturas o las cuentas por cobrar que tengo. ¿Y por qué? Porque si el cliente se va a demorar, incluso yo le daba 90 días a él para que me pagara y, no, y va a necesitar plata para pagar la nómina, me va a tocar salir a vender las facturas. Entonces, esa es una opción. Listo. La otra opción es que yo empiece a construir cuentas por cobrar o cartera para los próximos meses. Entonces no puedo dejar de vender y hay que buscar las alternativas o los mecanismos en los que yo pueda vender. No, que es que la cadena de nosotros está parada y la gente de nuestra compañía no puede trabajar, no puede desplazarse a la fábrica. Y entonces usted dice, no importa que no se puedan desplazar, pero tenés que estar construyendo desde tus instalaciones o desde las casas de las personas que trabajan contigo, es como habilitamos la posibilidad de vender. Y entre comillas, como de vender futuros. Y entre comillas, como de poderle decir a clientes que yo te vendo parte de lo que tengo aquí y simplemente te lo voy a facturar y tú me lo pagas dentro de 60 o dentro de 90 días y ese inventario es tuyo y yo te lo guardo. Pero la intención es ser muy dinámicos y muy creativos en que no podemos parar las ventas. En que las ventas, ojalá seamos capaces de mantenerlas. Yo sé que ahora me van a decir, sí, pero es que yo estoy en un negocio en el que era una agencia de publicidad y todos los clientes me cancelaron y yo no voy a poder vender. Y yo le digo, listo. Después miraremos las particularidades que incluso cada líder en cada compañía tiene que ser muy creativo para buscar las posibilidades de generar recursos o ingresos, de buscar alianzas, de habilitar canales, de buscar los canales que tenían anteriormente o que no tenían, cuáles son los que van a ganar protagonismo. Listo. Los canales, por ejemplo, que generaban mucha interacción entre las personas face to face, son canales que han perdido muchísimo protagonismo. Tienen que ser canales en los que el intermediario, que es la tecnología, esté súper habilitada. Ya hablamos
ahí estamos hablando de cuentas por cobrar, hablamos de la posibilidad de vender, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros producimos, y ahora voy a irme para un elemento que es más bravo y es muy difícil, pero que hay que hablar de él. El otro es vender activos que no son operativos. ¿Y por qué? Hombre, es que yo tenía activos que no eran operativos y yo los tenía ahí como pensando en que en un futuro eso era como un ahorro. Entonces voy a decir como, ¿de qué estoy hablando? Sí, es que yo tenía un terreno y ese terreno era un activo no operativo y yo estaba pensando que en ese terreno después yo iba a hacer no sé qué. Y entonces ahora nos estamos viendo en tales dificultades desde el punto de vista caja que les estamos diciendo a las compañías, venga, si usted tiene activos que no son operativos, amigo, y no son estratégicos para usted en el futuro, tiene que salir a vender eso. Sí, pero es muy difícil conseguir quien me lo compre. Sí, pero en estas circunstancias hay que buscar la posibilidad de que puede que no lo vendas la semana entrante y que lo vendas dentro de un mes o dentro de 2 meses o dentro de 3 meses, pero hay que salir a vender activos que no son productivos y que te den caja, porque la caja es la que te va a permitir poder que el negocio se pueda mantener. Listo. Incluso vas a tener que vender activos que son productivos o que son operativos. Y entonces hay compañías que están diciendo, si me toca vender la bodega que yo tengo, la vendo. Y la vendo y la tomo en arriendo. Y la vendo con una opción de recompra. Y entonces yo le digo a un tercero, venga a ver, hermano, que le voy a vender la bodega y hagamos de una vez un contrato de recompra a 5 años o a 10 años o a 3 años. Y vamos a hacer una cosa en la que yo le vendo la bodega, la tomo en alquiler y dentro de 3 años usted me la vende y venga, pongamos las condiciones de cómo vamos a estimar el precio dentro de 3 años. Y eso lo vamos a tener que hacer. ¿Y por qué? Porque el tema de caja va a ser muy complejo. No en marzo, no en abril, no en mayo, sino durante todo el 2020. Y para algunas compañías, seguramente durante el 2021. Entonces, hay que pensar en esas opciones. Listo, hay que pensar en otras opciones como de renovar o repensar el portafolio y el rol de los canales. Por ejemplo, ¿qué quiere decir canales? Yo les voy a decir qué quiere decir canales. Hay muchos negocios, por ejemplo, que no entregaban a domicilio y que hoy les tocó montarse en ese canal de ventas a domicilio. Si es que queremos denominar eso como un canal, sea que yo lo haga a través de un tercero o que lo monte directamente. Y voy a hablar pues como de conceptos muy grandes. Por ejemplo, un negocio como Crepes and Waffles no tenía domicilio y hoy dijo, voy a tener que montar domicilio porque la nómina mía es inmensa y tengo que buscar la manera en que yo le pueda llevar el producto que yo vendo a la gente a las casas para poder tener ingresos, porque si no tengo esos ingresos, va a estar frito, no tengo con qué pagar la nómina. Y yo tengo una responsabilidad muy grande con un montón de gente que tengo vinculada. Entonces voy a tener que habilitar un nuevo canal. Y ese canal se llama entrega a domicilio. Y me voy a aliar o con un tercero o lo voy a montar directamente o voy a hacer las dos cosas. Pero no me puedo quedar esperando a que los clientes vayan a mi establecimiento porque no pueden ir. Entonces miren que a eso nos estamos hablando de mirar muy bien los canales y el tema de portafolio, cómo lo vamos a tener que repensar. Ahora vamos a hablar un poquitico más profundo de portafolio. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurar a los clientes que son protagonistas, que son estratégicos y que son aliados. ¿Y por qué? Porque esto se va a acabar. ¿Qué quiere decir esto se va a acabar? El COVID-19 se va a acabar. Esto no llegó para quedarse toda la vida. Esto se puede que se acabe dentro de un mes, o dentro de 2, o dentro de 3 meses, o dentro de 6 meses, pero se va a acabar. Esto no se va a quedar, como dicen, esto no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es que esto no se va a quedar de por vida aquí. Entonces, lo que es muy importante es que en todo lo que estamos diciendo, cuidemos mucho la relación con los clientes estratégicos, con los clientes con los que vamos a reconstruir la organización, la compañía, la empresa, con los clientes con los que vamos a estar en los próximos 3 o 6 meses o un año cuando esto esté absolutamente normalizado. Es la relación con los clientes, es un activo estratégico, o el portafolio de clientes es un activo estratégico del negocio y no lo podemos dejar perder. Así tengamos una angustia inmensa y así él diga que no nos va a pagar o que se va a demorar para pagar y la intención es que seamos capaces de manejar esa angustia y no vamos a deteriorar una relación en clientes que son absolutamente estratégicos para el futuro de la organización. Entonces cuidemos eso mucho. Listo. Y entonces ya hablamos de un montón de conceptos que tienen que ver
con el recaudo de la cartera o con la generación de ingresos. Y para poder generar ingresos es habilitar nuevos canales, revisar el portafolio, ver nuevos aliados y es ver nuevos mecanismos de venta. ¿Listo? Y buscar cómo puedo habilitar a través de tecnologías, si puedo en el producto, en el portafolio, en el tipo de compañía que yo tengo, poder vender a través de un puente, a través de la tecnología. Pero voy a hablar de otro concepto de ingresos y es gestionar el endeudamiento. Entonces, los ingresos de las compañías están motivados, uno, de que yo pueda recaudar cartera de ventas que hice anteriormente o ventas que estoy haciendo en la actualidad. Y lo segundo, que es muy importante, es que sea capaz de vender activos productivos o no productivos. Y el tercer elemento es que yo sea capaz de gestionar el endeudamiento. Y el endeudamiento es ser capaz, es identificar en la compañía cuáles son los cupos de crédito que tenemos con los bancos. Y esos cupos, cómo los podemos mejorar y cómo los podemos ampliar. Y si estábamos endeudados, cómo le íbamos a pagar a esos bancos y cómo eran los abonos a capital y cómo eran los abonos a los intereses. Y tenemos que hacer acuerdos con los bancos que nos permitan que durante todo el 2019, perdón, durante todo el 2020 no les paguemos un solo peso. ¿Y por qué? Porque esa plata la vamos a necesitar para pagar la nómina y para pagar las obligaciones que son un imperativo para la vida de las personas, que son la nómina, la salud de las personas y que seamos capaces de ser absolutamente solidarios desde el punto de vista social. Y que entonces busquemos que los bancos nos amplíen los cupos o que no les paguemos los abonos a capital y los intereses hasta el año entrante y que renegociemos o repensemos el tema del endeudamiento. ¿Listo? Es muy importante. Por ahora nos encontramos en una compañía que era chiquita y muy especial y tenía un cupo de tarjeta de crédito inmensísimo y él ni siquiera sabía. Y entonces estamos diciendo, recurran absolutamente a todos los elementos que ustedes se puedan imaginar para poder gestionar el endeudamiento actual y proyectado, repensado e incluso utilizando las tarjetas de crédito y todo lo que esté a la mano para poder generar ingresos para la compañía. Listo. Y por último, en el tema de los ingresos, es que ustedes puedan pensar en construir un plan de contingencia y en actualizar un mapa de riesgos de la compañía. Aquí estamos diciendo que estamos apagando incendios y estamos diciendo que estamos gestionando una compañía como montados en una bicicleta y cambiando una llanta, pero montados en la bicicleta. Y esos son los retos y las dificultades que tenemos hoy en todas las organizaciones. Entonces aquí ya hablamos un poquitico de gestionar los ingresos y entonces ahora les voy a contar que sigue gestionar los desembolsos o acortar los desembolsos. ¿Listo? Y entonces para eso, lo primero, así como vamos a tener clientes estratégicos, también tenemos aliados o proveedores que son estratégicos. Y entonces cuidemos mucho esa relación con ellos. Y tratemos de, en medio de las dificultades, de las inmensas dificultades y inmensa angustia que tenemos en la actualidad, es no romper las relaciones con los actores que son claves en la cadena de valor. Y es que podemos tener dificultades, pero tratemos de que esas actores que son súper importantes en la cadena de valor del negocio no se vayan a perder. Listo, que mantengamos una comunicación perfecta y que sea a primer nivel y que sea de gerente a gerente, de presidente a presidente y que no dejemos que las comunicaciones sean, existan posibilidades a que se vayan a romper y que se vayan a malinterpretar. Listo. Y entonces vamos a hablar como de acortar los desembolsos. El elemento más importante es tratar de transformar costos fijos en variables. ¿Listo? Esa va a ser una prioridad de todas las organizaciones. ¿Y por qué? Porque las incertidumbres son inmensas. Entonces, cuando usted hace contratos y cuando usted hace acuerdos o cuando usted tiene contratos y tiene obligaciones que son fijas, es porque usted tiene de cierta manera predecibles el comportamiento de sus ingresos. Y hoy no hay nada predecible en el comportamiento de los ingresos. Y entonces lo que se está invitando a todas las organizaciones es que transformen en la medida de lo posible en absolutamente todos sus costos y gastos en variables. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a tener, por ejemplo, los arrendamientos de los locales los vamos a tener que poner variables,
No, que es que esa no era la práctica, sí, pero esa va a ser la práctica de aquí en adelante. Es cómo se paga un canon de alquiler por, por, por un porcentaje sobre los ingresos. Listo, en absolutamente, incluso de factorías o de bodegas, no solamente de locales, de factorías o de bodegas, porque la intención es que cuando usted esté comprometiéndose en tomar en alquiler un inmueble, es que el dueño del inmueble que se lo alquiló a usted es como un socio suyo en una compañía. Y él lo que está, es como un socio industrial y él lo que pone es el inmueble. Y entonces aquí lo que estamos diciendo es, hay que convertir todos los costos que son fijos en costos variables. Todos. Es muy difícil, es muy complejo, es muy retador. Nos va a tocar hacer unas negociaciones que nos van a desgastar y todo lo que ustedes quieran. Sí, pero esa es una realidad. Eso es una regla de juego hoy. Entonces, ahí les hablé de un concepto, les voy a hablar de otro concepto, el pago de uso de licencias de software. Eso anteriormente se pagaba por el uso de la licencia del software y hoy todas las compañías están negociando con los dueños de las licencias de software que van a pagar es un porcentaje sobre los ingresos. ¿Y por qué? Porque no son capaces de pagar eso. Y si no son capaces de pagar y ellos los obligan, pues quiebran a las compañías. Y si quiebran a las compañías y quiebran, se quedan ellos sin ingresos. Entonces aquí simplemente es como nos sentamos a la mesa con esos aliados nuestros, con esos proveedores nuestros y somos capaces de convertir los costos y los gastos fijos en variables. Listo. Acortar desembolsos, suspender las inversiones. Todas las inversiones hay que suspenderlas en forma responsable. ¿Qué quiere decir responsable? Es que en algunos casos hay que avanzar un poquitico más la obra para poder hacer un cierre, para no dejar en riesgo lo que ya se había avanzado. Entonces, avance un poquitico, pero deje eso en un punto donde no incurra en más desembolsos. No incurra en más desembolsos que lo pongan en dificultades con la caja. Eso pues cada compañía lo tendrá que examinar de manera eh, singular o particular, pero lo que se está invitando es que todas las inversiones, todas absolutamente en las compañías se paren. ¿Y por qué? Porque el escenario que viene tiene mucha incertidumbre y las inversiones que estamos haciendo es para crecer el volumen de ventas o para no sé qué y no vamos a tener caja. Es que la caja la vamos a necesitar para pagar la nómina de las personas, la salud de las personas y los gastos que son absolutamente imperiosos. Estamos como en una economía como de guerra. Entonces hay que parar esas inversiones. Listo. Y hay que buscar en todos los costos y en los gastos, buscar la posibilidad de fraccionar, suspender, aplazar y renegociar los gastos. Miren que esto es muy, muy importante. Nosotros estamos hablando aquí de fraccionar, suspender, aplazar y renegociar los gastos, lo que no me está permitiendo a mí que yo no incurra en desembolsos. Pero no se nos puede olvidar que nuestro cliente está haciendo lo mismo. Está fraccionando, suspendiendo, aplazando y renegociando los gastos de ellos o las compras que él estaba haciendo. Y entonces esas compras son la cartera de nosotros. Entonces miren que aquí es un equilibrio muy bravo porque yo estoy haciendo esto con mis proveedores o con mis aliados y allá en el renglón de arriba de asegurar los ingresos, mis clientes también están diciendo que tienen que fraccionar, suspender, aplazar o negociar los gastos o los pagos. Y ese es el reto que tenemos. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mapear todas las obligaciones y todos los gastos y vamos a redefinir un plan de acción por cada concepto. Y la invitación es que lo hagan con el mayor nivel posible de detalle. Todo el nivel de detalle posible. Ahora vamos a hablar un poquitico de eso. Listo, vamos a inventariar los compromisos con los contratistas, coger todos los contratos y examinar cuáles son todas las obligaciones que hay con esos contratistas y tratar de convertir esas obligaciones que hay ahí en fijas en variables. Entonces, no es solamente los proveedores de insumos o de materiales, sino todos los contratos que teníamos, absolutamente todos. Hay que repensarlos, hay que renegociarlos, ¿listo? Y hay que redefinir esas condiciones para lo que resta de este año. Listo. Hay que construir, entonces mire, ahí está hablando de todos los gastos y costos de la compañía. Y aquí vamos a hablar de definir o construir una ruta o un plan de acción para los costos de salarios y prestaciones. ¿Y por qué vamos a hablar de los costos de salarios y de prestaciones de manera especial? Porque en todas las compañías ese es el renglón más grande. Y lo que estamos invitando en todas partes, en todos los foros, ustedes lo han visto, es que estamos como en una guerra
Y esto es un tema de solidaridad, esto es un tema de inclusión, esto es un tema de que juntos salgamos de este rollo y que en la medida de lo posible mantengamos hasta Sergio, donde... no te escuchamos. ¿No me están escuchando? ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, sí se escucha. Ah, bueno. Listos. En el momento que tenga dificultades, ya mismo me dicen y veo a ver qué es lo que está pasando. En el tema de ruta de acción con costos de salarios y de prestaciones, es que ese rubro es el más importante y entonces a ese hay que construirle una ruta. ¿Cuál es la ruta o el plan de acción que hay que hacer? Y entonces todos estamos preocupados sobre todas las acciones que hay que ejecutar ahí. Y entonces hay como una ruta que se está invitando a que sea como una ruta como lógica. Entonces lo que dijimos es, primero miremos qué personas tenían vacaciones causadas y esas personas mandémoslas para vacaciones. Y si no tenían periodos de vacaciones causados y tienen, anticipémosle las vacaciones. Listo. Y después de que ellos regresen, entonces hay que empezar a buscar opciones distintas. Entonces, ¿y qué son opciones distintas? Vamos a tener que ver la posibilidad de hacer acuerdos y acuerdos en la medida de lo posible individuales y teniendo en consideración la vulnerabilidad de las personas, porque todas las personas no son igual de vulnerables. Entonces, la intención es que ese mapa que estábamos diciendo en el primer tema, que se llamaba cuidar a las personas, era que tuviéramos un mapa de los niveles de vulnerabilidad de las personas para poder, cuando yo llegue a trabajar el tema de salarios y prestaciones, es tener en consideración ese input. Entonces, lo primero es que se vaya para vacaciones y tiene causadas, segundo es darle anticipadas, y después vamos a empezar a decir, es que no voy a tener la plata suficiente para pagar la nómina y para mantener a toda la gente. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que buscar opciones. ¿Cómo qué? Voy a contar opciones que se han dado casi que de manera genuina en las compañías o en algunas compañías. Los ejecutivos les han dicho a los gerentes de las compañías, hombre, en estas dificultades, yo debería tener como una licencia no remunerada y yo estaría dispuesto a que acordemos una licencia no remunerada de 2 meses. Yo me voy y me voy a estudiar y voy a hacer un curso por virtual y no sé qué, y me voy y a mí una licencia no remunerada y eso alivia la compañía y yo me puedo ir para la casa porque resulta que yo tengo ingresos a través de la señora mía o la señora, lo dijo fue la señora, a través del esposo mío y yo me puedo ir para la casa. Entonces yo me voy con licencia remunerada, el esposo mío sí está trabajando porque trabaja en un negocio que está en la cadena alimenticia y entonces yo lo que estoy aportándole a la sociedad es que no necesito los ingresos míos por 2 meses o por 1 mes y medio. Entonces venga que yo ofrezco una licencia no remunerada. Listo. Y hay otros que han dicho, venga, nosotros deberíamos ir a trabajar medio tiempo y las personas que tenemos un salario de determinado nivel para arriba, deberíamos de acordar es trabajar medio tiempo. Y entonces eso lo que da la posibilidad es que la nómina de los ejecutivos se baje al 50%. Bueno, y hay en otras compañías que han dicho, vengan que nosotros estamos en posibilidad de decir que nos vamos a rebajar el salario y vengan con la administración, acordemos una disminución del salario de manera temporal hasta diciembre 31 por porcentajes dependiendo del valor del salario. Y entonces esas son todas las opciones que se están dando. Y miren, todas esas opciones están pretendiendo que no se desvinculen a las personas, que las personas queden vinculadas con la compañía, que tengan salud, listo, y que tengan algo de ingresos, porque la intención es que la gente tenga con qué alimentarse y que las compañías traten en la medida de lo posible, en conjunto con sus coequiperos o con sus colaboradores, de construir escenarios donde todos seamos capaces de pasar estas grandes dificultades. Entonces, ese renglón de construir una ruta de acción del costo de salarios y prestaciones es muy importante. Entonces, ese hay que hacerle un drill down y ahora lo vamos a ver. Listo. Redefinir el modelo operativo y el volumen de transacciones de la compañía. Ese tema es muy importante para poder construir y gestionar escenarios, de los que hablamos ahora, de escenarios a 1, 3, 6 y 9 meses. ¿Y por qué? Porque las transacciones se van a cortar, porque el volumen de operaciones va a ser más pequeño
Y entonces hay que redefinir ese modelo operativo de la compañía y hay que repensarlo. Listo. Y por último, y que tiene que ver con el primer tema que hablamos de acordar los desembolsos, que es identificar y a actores claves en la cadena de valor, es fortalecer las relaciones y el networking con los proveedores. Y es cómo me puedo aliar con ellos, y es cómo puedo hacer un montón de cosas que jamás se me hubieran ocurrido y que me va a tocar hacer con proveedores. Listo. Voy a ser muy atrevido con lo que les voy a decir. Hay que pensar incluso en que hagamos alianzas con competidores. ¿Y por qué? Porque es que este tema es un tema súper especial que nos está obligando a pensar de manera absolutamente diferente. Muy bien. Y de ahí nos fuimos de los desembolsos. ¿Se acuerdan que la relación entre los ingresos y los desembolsos es lo que me va a permitir tener como el flujo de caja? Y vamos a hablar del último concepto. Y el último concepto se llama repensar el negocio. Y repensar el negocio es como asomarnos a la ventana y es volver a decir, venga a ver, hombre, ¿qué es lo que está pasando en este entorno y esto cómo va a afectar el modelo de operación? Y entonces, venga, seamos muy cuidadosos con cosas que son muy especiales. Una, el mapa, asegurar el mapa del nuevo marco jurídico. ¿Y por qué? Porque las normas están cambiando de manera increíble. Porque cada vez hay más normas, cada vez tenemos más normas y más reglamentaciones que están o acotando las operaciones de los negocios, las están limitando o que les están dando beneficios. Y entonces ustedes saben que a mañana y tarde salen normas y decretos del Estado que están diciendo, esta es la manera en cómo vamos a actuar, esta es la manera en cómo vamos a trabajar con los impuestos, así es como vamos a trabajar con los parafiscales, ustedes pueden hacer esto con la gente, esto no lo pueden hacer, esto es lo que se puede hacer con movilidad y esto es lo que no se puede hacer, etcétera, para poderse mover. Entonces se tienen que utilizar tapabocas y si no utilizan tapabocas, entonces los van a multar. Bueno, y así sucesivamente, si sale en el carro y sale de donde no es, el día que no es, le quitan el carro. Y entonces eso es lo que va a haber que mirar en el nuevo marco jurídico para los negocios y para las personas, y aplicarlo y adaptarlo. ¿Listo? Y estamos invitando a que las compañías se pongan debajo de las grandes ramas que tienen la estructura económica del país, y es que se pongan debajo de las cámaras de comercio, debajo de las ramas de los gremios, debajo de las gamas de las cajas de compensación familiar, debajo de los foros ad hoc que ha creado el Estado para tratar de ayudar a que pasemos estas dificultades entre todos. Entonces no nos inventemos las cosas nosotros solitos, porque si lo podemos hacer a través de los gremios, de las cajas, de las cámaras de compensación o de foros como el que estamos teniendo en la actualidad, entonces entre todos ampliamos el ancho de banda y tratamos de la mano pasar todos juntos. ¿Listo? Y que haya el menor número de personas que pierden vida y el menor número de personas que quedan con dificultades imborrables. Entonces la intención es que vengan, pasemos juntos y acompañémonos de esas instituciones. Listo, y cuidemos una cosa muy especial, y es que hay que cuidar que las compañías, puede que las que son muy pequeñas no les aplique, tienen estatutos de buen gobierno y tienen estatutos que les determinan qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Entonces tienen que cuidar mucho que en estas dificultades que tenemos que estamos haciendo es una dificultad más adelante. Entonces cuiden mucho el estar contándole a los accionistas o a los dueños del negocio o a la primera y a la segunda generación qué es lo que se está haciendo, etcétera, para que se construya imagen común de cómo estamos pasando estas grandes dificultades. ¿Listo? Y como estamos hablando de repensar el negocio y de asomarnos a la ventana, de qué es lo que tenemos que ser muy conscientes, es que esto va a cambiar tremendamente. Y entonces hay que repensar el negocio y hay que empezar a sacar tiempo y hay que sacar espacio para ver las nuevas megatendencias y cómo esas megatendencias van a impactar los negocios. Y ahí no hay nada que hacer. Y ahora vamos a hablar de eso en particular en algunos casos. Y vamos a tener que mirar el contexto como económico, no solamente las grandes tendencias que van a haber en el mundo, sino el contexto económico. ¿Y qué quiere decir eso?
qué está pasando en lo económico, en lo social, en lo global, en lo legal, en lo tecnológico, y aquí podemos hablar un poquitico de cosas como esas. Listo. Y entonces si ustedes me dicen, por ejemplo, ¿y cómo qué? Ah, pero para todos tiene que ser muy claro. Es que en lo económico hay unos indicadores que son durísimos y que le van a dar durísimo a la economía. Y que nosotros creíamos que íbamos a crecer entre el 3,5 y el 4% del PIB. Y que ahora estamos diciendo que el PIB puede ser hasta negativo. Ah, tremendamente. Entonces eso le va a pegar muy duro a todos los negocios. Y que estamos hablando de que el desempleo que estaba entre el 9 y el 11% ahí en los últimos 10 años, entonces digamos, nos podemos ir hasta el 15 o el 20% de desempleo. Entonces eso es jodido. Entonces eso hay que estarlo considerando porque ese es el escenario que vamos a tener en los próximos 20 meses. Entonces hay que tener en consideración que eso va a pasar. Y vamos a tener que tener en consideración que el precio del petróleo está por el piso y que la economía del país depende durísimo de los precios del petróleo y que si el petróleo sigue en esos niveles, vamos a tener unas dificultades muy grandes en el tema económico. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, la intención es que empecemos a pensar cuáles son las grandes megatendencias que hay en el mundo, qué contexto en el tema económico, social, en el tema tecnológico, hay en la actualidad en el país y eso cómo le va a pegar a mi negocio. Y entonces cuando uno dice cómo le va a pegar a mi negocio, es cómo le va a pegar al mercado. Si eso está ampliando o está achicando el mercado. Y si lo va a ampliar por un tiempo o lo va a achicar por un tiempo. Entonces les voy a dar un ejemplo. En la actualidad, todas las tiendas de barrio, todas las tiendas de cercanía o de proximidad, todos los negocios como de Uno, como Justo Bueno, como Ara, especialmente Justo y Bueno y de Uno, y las tiendas de barrio que son cercanas a las casas, están vendiendo bien y están vendiendo más de lo normal, muchísimo más de lo normal. Pero los negocios de turismo están fritos, esos negocios están fritos durante este año y parte del año entrante. Entonces uno lo que tiene que ser consciente es que esas son las cosas que van a pesar en el mercado. Hay unos elementos de megatendencias y hay unos conceptos del contexto de los negocios que van a afectar los mercados y los van a achicar o los van a ampliar. Entonces yo tengo que ser consciente de eso. Y tengo que ser consciente que los canales van a cambiar. ¿Y qué quiere decir? Que yo antes vendía de una manera a través de unos canales y que ahora voy a vender de otra. Y que los canales van a cambiar su rol y van a cambiar su protagonismo. Y que el canal, por ejemplo, de online, que venía creciendo en el mundo, ahora sí que está creciendo. Y que ese es el canal. Ese es el canal más importante hoy. ¿Y por qué es el canal más importante? Porque tiene la tecnología de por medio. Y porque no, digamos que no está tan restringido o tan impactado por las limitaciones de la movilidad. Al contrario, la limitación de la movilidad hizo que el Internet más la entrega a domicilio hiciera que los negocios que tienen eso se crezcan de manera increíble. Entonces, el canal online está creciendo de una manera desbordada y no va a ser hoy de coyuntura, sino que va a ser de aquí en adelante. Y hasta hace un tiempo decíamos que el online era un negocio o un canal muy importante. Y decíamos cuando nos sentábamos en las mesas que había que desarrollar eso y entonces salían y decían, sí, pero no, es que vender de face to face, cara a cara, y es que es muy importante, es que los clientes de nosotros se resisten, es que nada, ahora con la movilidad limitada, todo el mundo está comprando por internet y la que no les gustaba comprar por internet, ahora lo están teniendo que hacer y como lo están teniendo que hacer, entonces les va a quedar gustando y si les va a quedar gustando, ese canal va a ser súper importante. Entonces, parte de lo que vamos a tener que repensar es los canales. ¿Cómo son esos canales? ¿Cómo juegan esos canales? Y cómo llegaron algunas prácticas de esos canales llegaron para quedarse, no hay nada que hacer. Entonces, las megatendencias y el contexto de los negocios le va a pegar a los mercados y a sus tamaños, y le va a pegar a los clientes, y va a afectar las proyecciones y las tendencias, y va a afectar los canales, y va a afectar la manera en cómo se movilizan o se van a movilizar los clientes en el futuro. Listo. Y no solamente a los clientes, señores, y a nosotros, sino también a los competidores. Entonces, el que salió y se montó más rápido, por ejemplo, en entregas a domicilio,
o que ya lo tenía montado, ese tiene una ventaja, o el que ya tenía online, ese ya tiene una ventaja. Entonces, aquí tenemos que ser muy conscientes de que esto nos va a impactar a todos, incluyendo a los competidores. Entonces, uno lo que dice es, si de un lado se están achicando los mercados por todo lo que estamos conversando en este momento, puede que se amplíen desde el punto de vista de competidores. ¿Y por qué? Porque si teníamos competidores, por ejemplo, que traían todos los productos importados, esos van a llevar de la RUME. Eso va a ser muy difícil, eso importar va a ser súper complejo. Ahora les voy a contar un poco por qué. Y por último, es que seamos capaces de identificar o de pensar cómo van a ser los posibles escenarios post-crisis. ¿Listo? Y entonces se habla como de como de tres grandes escenarios. El uno le dicen que es un escenario en B. ¿Y qué quiere decir en V? Que las ventas se caen tremendamente, pero que una vez pase la pandemia, las ventas se van a incrementar de manera increíble. ¿Listo? Y lo otro es que le dicen, no va a ser tan rápido, es como en U, y es que cayeron las ventas, vamos a estar en un llanito ahí unas semanas, y después eso arranca y vuelve y toma dinamismo. Listo. Y ese es como el segundo escenario. Y el tercero es que le dicen que va a ser en L. ¿Y qué quiere decir? Que esto va a caminar más despacio y que nos vamos a demorar mucho más tiempo. Entonces, esos tres escenarios, cada negocio, quiero que sean quiero ser muy claro con esto. Esos tres escenarios no son escenarios genéricos, son escenarios que para cada negocio van a tener que identificar si el mío es en B, si el mío es en U o si el mío es en L. Y si yo estoy en el negocio de turismo, tienen que ser conscientes que mi negocio es en L, porque ahí nos vamos a demorar para llegar. Entonces, señores, buenos días. Hablamos de 5 grandes conceptos en los que estamos repensando el negocio. Cómo trabajamos con la gente, cómo implementamos el home office ingenioso, cómo manejamos el flujo de caja desde 2 grandes conceptos, el liderar los ingresos y el liderar los desembolsos, y cómo trabajamos en un espacio para repensar el negocio, porque esto va a ser muy distinto. Listo. Y para poderlo hacer, entonces a ustedes, a todos los que quieran, después la doctora Lina Paola les va a hacer llegar este material como actualizado. Este que ustedes están viendo hoy se les va a mandar. Entonces les vamos a entregar, esto también está actualizado y se les puede poner a disposición a todos, y es una lista de chequeo. Y en la lista de chequeo tiene esos grandes temas que hay ahí. ¿Y cuáles son esos grandes temas? Son un tema que tiene que ver con gestión y seguridad de las personas, con el tema del home office, con el manejo de los ingresos, con la gestión y gerencia de inversiones, costos y gastos, con la claridad en el manejo del marco jurídico y de las relaciones con terceros o con entes especializados como las cámaras, etcétera, lo que decíamos ahora. Y por último, cómo repensar el negocio o cómo mirar por la ventana. Y entonces se les va a hacer llegar un archivo en Excel que tiene una lista de chequeo en cada uno de estos grandes temas, y tiene una columna que va a estar habilitada para que usted le coloque alto, medio o bajo. Tiene otra columna para que usted defina quién es el líder, y tiene otra columna para que usted coloque cuál es la fecha en la que ese tema debería estar solucionado. Y alto, medio, bajo quiere decir que esta lista de chequeo le va a preguntar si usted ha hecho tal cosa. Si usted ya la tiene lista, si usted ya la hizo, y si usted la tiene totalmente madura, entonces usted le coloca que eso está en grado de madurez alto, entonces le coloca A. Si está en medio, le pone M. Y si está en bajo, le pone B. Listo. Y cuando usted lo haga, la lista de chequeo le va a colocar el campo, la línea se la va a colocar en verde, en amarillo o en rojo. Y verde quiere decir que usted ya lo tiene totalmente seguro, amarillo que lo tiene a nivel de desarrollo medio, y rojo es que tiene oportunidad de mejorarlo. Listo. Y entonces solamente aquí les voy a mostrar un ejemplo. Ustedes van a abrir esa lista de chequeo, y cada título de esos tiene entre 8, 10, 12 o 20 preguntas. Y las preguntas son súper fáciles de contestar. Y la intención es que usted las conteste rápido. Las puede contestar entre 5 y 10 segundos cada pregunta. Simplemente para que usted se dé una idea de todos los temas que usted está gestionando en la actualidad. Esto no pretende mostrarle a ustedes que ustedes no están haciendo las cosas, sino que esto es todo lo que están haciendo, y que ustedes tengan un mapa en el que ustedes digan, de las 100 cosas que yo estoy haciendo, cuáles tengo en verde, cuáles en rojo y cuáles en amarillo.
Y eso es lo que ustedes van a tener cuando lo hagan. Entonces, cuando ustedes se paren aquí en este campo y contesten esta pregunta que llama, implementamos medidas especiales por canales, diferenciamos las medidas por canal, y usted me dice, sí, y lo tengo en alto, entonces le pone A, y cuando lo pongan A y le dé Enter, ese cajoncito se le va a poner en verde. Y si usted dice, ah, no, a mí ni siquiera eso se me había ocurrido, eso está en bajo, y le pone B, entonces eso se le pone en rojo. Entonces usted va a tener una lista de chequeo donde le va a mostrar un mapa de todo lo que usted tiene en verde, en amarillo y en rojo. Listo, ese es parte del entregable que tiene esto. Listo, y va a tener otro entregable muy importante, y es cómo ser capaces de mirar los ingresos y cómo mirar los ingresos por mes. Y entonces, y habla de todos los temas que acabamos de decir aquí. Cómo es el recaudo de cartera, cómo es el tradicional, cómo va a ser por pronto pago, cómo va a ser con factoring, cómo vamos a hacer nuevas ventas, cómo vamos a trabajar en el endeudamiento, con nuevos créditos, con abonos a capital programados, con abonos a capital renegociados, con intereses sobre la deuda, con intereses de deuda reprogramados, cómo pueden generarse ingresos por venta de activos no productivos o como venta de activos productivos. Y es todo lo que acabamos de decir. La intención es que seamos capaces de colocarlo en el tiempo. ¿Y para qué? Para poderlo gestionar. Si no lo vemos en el tiempo, no somos capaces de construir el flujo de caja a 1, 3, 6 y 9 meses. ¿Listo? Y también vamos a tener una herramienta en Excel. La anterior, esta que les acabo de mostrar, es una matricita en Excel. Y aquí vamos a tener otra que también es en Excel y que le muestra todos los conceptos de costos y gastos que pueden existir en una compañía. ¿Cuántos pueden existir? 50, 80 o 100. Aquí pueden haber unos 80. Y la intención es que usted sea capaz de decir cómo está trabajando sobre cada uno de esos conceptos. Si lo está convirtiendo de fijo a variable, si lo va a disminuir, si lo va a reprogramar, si lo va a fraccionar, qué estás haciendo con cada uno de esos conceptos. Entonces, esto es una lista de chequeo perdón, una lista de chequeo no, es una lista de conceptos de gastos, y cuando ustedes abran aquí gastos de salarios y prestaciones, les van a aparecer ahí como los 20 conceptos de salarios y prestaciones. Costos de producción, los 20 conceptos. Gastos más relevantes, le van a aparecer. Gastos de tecnología, estos son los normales. Otros contratos relevantes le van a aparecer. Gastos bancarios, entonces esto es una lista de los 80, de los 60, 80 conceptos de gastos más importantes que tiene una compañía, y que ustedes puedan identificar en una sola hoja qué están haciendo con esos gastos. Si los están pasando de fijos a variables, disminuyéndolos, reprogramándolos, fraccionándolos, suspendiéndolos, etc. Muy bien. Bueno, entonces hasta ahí daríamos como por terminado un poco como la presentación de los conceptos de lo que hemos denominado como el módulo número 6, y que para ustedes lo tratamos de presentar no como el módulo número 6, porque ustedes, muchos, no estaban trabajando en el tema del programa Empresa en Trayectoria Mega. Entonces lo que queríamos era presentarles que esto puede ser perfectamente trabajado en cualquier compañía, dependiendo de su tamaño. Cualquier compañía lo debería de hacer. ¿Listo? Y aquí voy a robarles 5 minutos para ponerles un contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Todo esto tiene que ser aplicado para cada compañía. Cada compañía tiene una particularidad, y la particularidad depende de qué rama o actividad económica hay. O sea, usted no puede implementar unas actividades igualiticas en absolutamente todos los sectores de la economía y de todas las ramas de la economía. No. Y entonces usted tiene que ser consciente que en el país tenemos diferentes ramas o actividades económicas, y que tenemos compañías grandes, medianas y pequeñas, y que para cada una de ellas las acciones tienen que ser particulares o especiales. ¿Y por qué? Porque esas acciones lo que hacen es que y hay otro componente muy importante. Hay compañías que trabajan vendiéndole al consumidor final, y hay otras que son compañías que trabajan business to business, o sea, que le venden a otras compañías. Entonces la implementación de las acciones son distintas, dependiendo del tamaño, dependiendo del sector, dependiendo de si tienen o no tienen cartera, dependiendo si tienen días de caja habilitados o no, dependiendo de si trabajan en negocios vendiéndole directamente al consumidor, o si tienen negocios en los que le venden a otras compañías. Entonces, cada compañía tiene su particularidad. Entonces, yo lo que quiero es que sean conscientes
un poquitico como de la dificultad del concepto, de que todo lo que estamos diciendo aquí, los que tienen que llevarlo o materializarlo en su compañía, tienen que ser conscientes de que si su compañía es grande, usted lo aplica de una manera, y si es pequeña, es de otra, y si le vende al consumidor final, es de otra manera, y si le vende a compañías, es de otra manera, y si es intensivo en mano de obra, es de otra manera, y si es intensivo en capital o en, ¿qué quiere decir en capital? En inversiones, entonces es de otra manera. Sergio, perdón, te interrumpo un momentico. Sí. Es que todos nos están poniendo el correíto en el chat. Ya les vamos a enviar por el chat un enlace para que todos se inscriban ahí y les podamos enviar las memorias, porque si no lo escriben ahí en el chat, pues no va a ser tan fácil. Les vamos a compartir un enlace ya mismo por el chat para que todos se puedan inscribir en ese enlace y todos puedan recibir las memorias, ¿vale? Qué pena, Sergio, gracias. Listos. Muy bien, eso era lo que les quería contar. ¿Y por qué les quiero contar eso? Porque mire, eso presentado de otra manera es en el país, por decirlo de alguna forma, aquí es como una cifra como muy gruesa, esto llama cifras de magnitud, es en el país los sectores más o menos participan de esa manera como está ahí. Y en esa manera como está ahí, ¿qué es lo que es muy conveniente que ustedes sean conscientes? Es que en la primer columna es estos son los sectores y en esta columna es cuánto participa en la economía cada uno de los sectores. Y en la segunda columna está que perdimos un poder adquisitivo. ¿Y por qué? Porque se rebajaron los salarios, porque la gente está trabajando medio tiempo, por no sé qué. Entonces va a haber una pérdida de poder adquisitivo. Y si va a haber una pérdida de poder adquisitivo, entonces la gente no va a consumir así, sino que va a consumir así. Y entonces hoy estamos como aquí, estamos parqueados. Aquí estábamos caminando en lo normal, listo. Y en la segunda es, ya no estamos caminando en lo normal, sino que estamos caminando más despacio, más despacio. Y en la tercera es, ya estamos volando, y eso es el 2021. Y entonces la intención es que ustedes puedan identificar en sus compañías, ustedes están en qué sector, listo, y cómo les va a aplicar eso a cada sector. Entonces den cuenta que hay sectores que cambian tremendamente y que pierden protagonismo. Entonces, un sector, por ejemplo, como el sector de turismo, queda frito, ¿sí? O un sector como el de restaurantes y hoteles, mírenlo aquí, es este de aquí, representa el 8.4 y mire cómo quedó. O sea, nadie está trabajando en ese sector y la intención es que él pueda recuperar algo de aquí a diciembre, pero no lo va a alcanzar a recuperar. Entonces, lo que seamos, ¿qué es lo que yo quiero como insistir? Es que todos los conceptos que acabamos de decir hay que aplicarlos de manera especial y distinta por cada compañía. Listo, dependiendo del sector en el que estemos. Voy a mostrarles otra cosa aquí que es muy importante. Y aquí me estoy adaptando pues unos conceptos que tiene una firma que se llama Deloitte de manera muy atrevida. Y entonces miren, esta es una curva de ellos que nos sirve como de manera muy especial a colocar en el tiempo. Aquí es donde tenemos aquí tenemos una dificultad muy grande y esta es la manera, esto es como el grado cero. ¿Y qué quiere decir? Es que aquí arrancamos. ¿Y qué quiere decir? Que cuando arrancamos hay negocios, por ejemplo, que se cayeron tremendamente y que empezaron a crecer. Listo. Y hay negocios, por ejemplo, al contrario, que cuando arrancamos hicimos una limitación a la movilidad o empezamos a decir que iba a haber una limitación. Entonces, los negocios de abastecimiento crecieron de manera increíble porque la gente se fue a comprar y se fue a abastecer para poderse quedar en la casa. Listo, y entonces ese negocio va a ir cayendo, va a ir cayendo, va a ir cayendo. Y en el diciembre del año entrante va a estar como en su punto normal. Y ahora están vendiendo más de lo normal. Esta diferencia entre este punto cero y esto que hay aquí es que ese negocio creció, perdón. Y este cero era que esto era lo normal y todos estos negocios decrecieron. ¿Quiénes? Los negocios de viajes, los negocios de turismo, los negocios, entonces van decreciendo y van a entrar en el tiempo. Porque miren que en la parte de abajo tienen una línea y en esa línea usted lo que puede ver es desde febrero hasta diciembre cómo van a ir entrando en el tiempo. Los negocios de alimentos, de restaurantes, de retail, de hoteles, de viajes y todos van a entrar de manera distinta. Todos van a entrar de manera distinta. Entonces, ¿cuál es la intención? Es que ustedes identifiquen dónde están ustedes. Muy bien.
entonces a ustedes, cuando el material que van a recibir, la idea es que ustedes, este está en blanco, como para que ustedes se ubiquen en dónde es que están ustedes, dónde es que estaré yo. Entonces, ¿yo dónde es que voy a entrar? ¿Entraré por aquí, o por aquí, o por aquí? ¿Dónde es que yo voy a entrar? Porque no vamos a entrar todos a la vez, sino que vamos a entrar en el tiempo. Listo. Aquí lo que les estoy mostrando es contextualizándolos de que todas las aplicaciones de los conceptos tienen que ser conscientes de que en la economía las cosas se van a mover de esa manera. Miren, por ejemplo, esa que ustedes tienen ahí. En esa que ustedes tienen ahí, lo que ustedes están identificando es que hay negocios que son profundamente impactados y hay negocios que son menos impactados con toda esta crisis, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué quiere decir eso? Que aquí usted tiene un listado de los tipos de negocios y al frente tiene un cajoncito que pretende calificar si ese negocio es profundamente impactado, medianamente impactado o nada impactado. Si no es impactado, entonces usted lo pone en verde. Y si es profundamente impactado, lo pone en rojo. Y si es medianamente, está en amarillo. Entonces, ¿lo que quiere decir? Voy a darles el segundo, miren, el segundo no, aquí les estoy mostrando. Joyería y relojería está en rojo. ¿Y qué quiere decir? Que ese negocio se va a demorar mucho tiempo para recuperarse. ¿Y quién va a pensar en comprar joyas ahora o relojes en todo lo que resta de este año? Nadie. Entonces, ese negocio se va a demorar mucho para recuperarse. Entonces, aquí simplemente lo que le dice a ustedes, las tiendas de cercanía y proximidad están en verde. ¿Y qué quiere decir? Que esa gente no tiene tantas dificultades y que está vendiendo y que está vendiendo normal y que incluso más de lo normal. Las tiendas de cercanía y de proximidad tienen que estar vendiendo mucho más que antes. ¿Y por qué? Porque tenemos una porción muy grande de la población en su casa, con limitaciones de movilidad. Y entonces ustedes, lo que se comían por fuera, en un corrientazo o que se lo comían en una hamburguesa, se lo están comiendo en las casas de ustedes. Entonces están comprando más mercado para poder hacer la alimentación en la casa de ustedes. Y entonces esos no están impactados, esos están favorecidos. Listo. El comercio electrónico está favorecido. No hay ni nada que hacer. Es la verdad. Y entonces aquí es simplemente tratar de identificar yo dónde estoy. Ay, hijo de madre, mira, yo estoy aquí en alimentación, en distribución de alimentos y bebidas, estoy en verde. Listo, ese no me afecta a mí tanto y por el contrario me favorece. Por ejemplo, servicios veterinarios y de mascotas están en amarillo. ¿Y eso qué quiere decir? Que me afecta, pero no tanto. No me afecta tanto. Listo, pero hay unos que están en rojo y esos que están en rojo están fritos. Regalos, fritos. Juguetería, fritos. Listo, hay muchos que van a quedar con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque se disminuyó el poder adquisitivo de las personas, porque vamos a tener un desempleo alto. Y como vamos a tener esas dificultades, entonces no va a haber capacidad de compra. Y adicionalmente, la interacción que debemos de tener con los negocios nos van a limitar. Voy a decir cosas como las siguientes. Por los temores. Es los gimnasios. ¿Quién va a ir a un gimnasio hoy? O dentro de 2 meses o dentro de 3. La gente va a quedar como con una psicosis ahí de si van o no van, de si voy o no voy, de si voy desde el último trimestre o en el tercero, o mejor inicio desde el año entrante. Entonces la gente va a empezar a decir, no, yo voy a tener unas limitaciones en mis comportamientos. Y entonces aquí van a haber un montón de negocios que van a estar limitados. Transporte público en avión, durísimo, durísimo. Eso está profundamente impactado y ahora todas las compañías van a decir reuniones todas a través de la virtualidad y el menor número de viajes posibles. Listo. Y eso de transporte público, avión, era ir incluso de vacaciones y ahora la gente dice, no me quedó el dinero para eso, ni me voy a ir para Europa, no me voy a ir pues para España. A caminar por allá en las Ramblas y a comprar souvenirs. No, eso se va a demorar mucho tiempo en que lo podamos recuperar. Entonces aquí simplemente lo que les estoy diciendo es que todos los conceptos que acabamos de decir tenemos que ser conscientes que se tienen que aplicar dependiendo de cada negocio. Y que este cuadrito que ustedes están viendo ahí están todos los negocios posibles, algunos, se me quedan muchos por fuera, y cuál es el impacto, si es mediano, si es alto o si es bajo, fruto del COVID-19 y cómo ustedes se pueden ubicar en el tiempo. Entonces hay unos que van a entrar más rápido y hay otros que van a entrar más despacio.
Listo, entonces ya vamos a terminar. Un momento, por favor, que les voy a mostrar otra cosa aquí. Les voy a mostrar simplemente a que tenemos que trabajar desde conceptos que no nos vayan a paralizar. Esto no nos podemos paralizar, hay que echar para adelante. O sea, las dificultades nos revelan, las dificultades sacan lo mejor de nosotros. El nivel de estrés hace que salga de nosotros unas facetas muy especiales de la potencia que tenemos como personas, como seres humanos. Listo. Y tenemos que ser conscientes que la esperanza y la fe van a ser la atracción que nos va a permitir salir de esta tempestad. Listo. Ustedes tienen que ser conscientes de que esto, esto pasará. Esto también va a pasar, así como han pasado muchas crisis, esta pasará. Nos pegó a muchas más personas, le estaba pegando era la vida de las personas o le está pegando a la vida de las personas, pero esto pasará, como han pasado otras pandemias en el mundo, esto pasará y entonces tenemos que ser conscientes de que hay que construir desde la esperanza y desde la fe, de que tenemos que ser conscientes de que hay que cuidar, hay que priorizar, hay que proteger, hay que prevenir para que las personas que pierdan la vida sean menores, mucho menores. Listo. ¿Y por qué estábamos hablando que íbamos a construir desde el propósito? Porque la intención es servir y es vivir desde la posibilidad de servir. Y lo hemos hablado muchas veces en la potencia que tiene tener propósito para las organizaciones. Y que para hacer eso tenemos que actuar con integridad, con compasión y con intuición educada. ¿Y qué quiere decir intuición educada? Mucho de lo que hemos visto hoy es trabajemos estas dificultades de esta manera, seamos conscientes que este es el contexto de la economía y de los sectores y que nos vamos a recuperar en el tiempo así y que no vamos a entrar todos. Listo. Miren que es una cosa muy importante. Nosotros estamos hablando del país. Listo. Y no hay que hablar del país, hay que hablar del mundo, porque las cadenas de abastecimiento en el mundo se pararon. Es como si ustedes, estoy haciendo como una imagen, tratando de construir una imagen. Teníamos un aparato que estaba totalmente engranado, que era el mundo completo caminando, cada uno con un rol. China con su rol, Alemania con su rol, los gringos con su rol, los argentinos con su rol, los brasileños, los italianos, todos, los colombianos, todos jugábamos un rol especial y todos le suministrábamos al mundo en general, a los más de 7.500 millones de personas, le suministrábamos servicios y productos. Y entonces era una máquina completa que estaba trabajando. Listo. Pues resulta que esa máquina se paró. Y volver a arrancar esa máquina va a tomar un tiempo, porque no va a ser, pues, es pausa y quite la pausa y volvemos a arrancar con la misma velocidad. Nos vamos a demorar. Y entonces, mientras que arrancan los países y mientras arrancan los sectores y las industrias y se recuperan y las personas identificamos cómo es que se van a comportar las personas, porque van a ser consumidores totalmente distintos, mientras que identificamos todo eso, nos vamos a tomar un tiempo para tener una dinámica. Y entonces es muy importante que yo sea capaz de identificar en mi compañía, en mi empresa, con lo que yo hago, en la nueva dinámica, yo dónde voy a entrar, con mayor rapidez o con mayor lentitud. Y para yo saber entonces qué acciones son las que tengo que tomar y qué acciones son las que yo tengo que ejecutar. Listo, entonces hay un conjunto de palabras que son nuevas en el mundo y que van a coger, pues no son nuevas, sino que van a coger una relevancia increíble y es trabajar desde el propósito con un pensamiento totalmente comunitario, solidario, de nada de egoísmos y con ecosistemas. Esto es trabajando juntos, esto es haciendo alianzas, esto es con visión sistémica. No, eso es una locura que cada compañía quiera hacer cosas independientes o que cada gremio quiera hacer cosas independientes. Es imposible. Tienen que tener esto es un engranaje. Y entonces la intención es que ustedes sepan en ese engranaje cuáles son las fichas que ustedes tienen en los bolsillos y ustedes cuándo es que entran en ese nuevo engranaje. Eso es un poco, pues, simplemente lo que queríamos compartirles, que el camino es construir inteligencia colectiva y que el foro de hoy tenía la intención de construir inteligencia colectiva, de compartirles testimonios y información y conocimiento
e inteligencia de otras personas que a través de las interacciones que hemos tenido con ellos han permitido construir un documento como el que ustedes están viendo. Y que ese documento que ustedes están viendo o que vieron hoy se fue habilitado gracias a al liderazgo de la doctora Lina y de la doctora Valentina del Intergremial y de la doctora Lina en la Cámara y el Lina Paola, porque si no digo el Lina Paola, después me deja de saludar. Todo esto lo hicimos porque ellas están súper preocupadas en que tienen que aportarle a que seamos capaces de pasar esto en medio de tantas dificultades, con la menor dificultad que se pueda. Y eso era todo, doctora Lina Paola. Sergio, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Antes, no sé si de pronto nos puede regalar, yo sé que ya son las 9:30, pero no sé si nos puede regalar un espacito para responder, así sea 3 preguntas que podamos Hágale. hacer. Y antes de cerrar pues, la sesión, queríamos contarles que en el chat les pusimos el enlace para que todos puedan ahí ingresar sus datos y puedan recibir las memorias. Entonces, para que todos ingresen al enlace que les acabamos de compartir y todos puedan ingresar ahí sus daticos y así poder todos recibir En la 10 minuticos yo le regalo a la doctora Lina Paola esta presentación, más los archivos en Excel actualizados, más una guía de cómo se desarrollan esa lista de chequeo. Dale, doctora Lina Paola. Ok. Bueno, Sergio, antes de darle la palabra a alguien que de pronto quiera participar, alguien había escrito algo y decía que sí, en el negocio de la construcción, ¿en qué tendencia estaría? Ah, mire, ese es un negocio muy bonito. Es bravo, pero hay hipótesis muy bonitas en relación con eso. O sea, hay hipótesis que son muy complejas, pero hay hipótesis que son bonitas y que a mí me gustan más las que son como optimistas. Por ejemplo, va a haber una dificultad especial y es que eh, va a haber más desempleo y se va a caer. ¿Se acuerdan que les mostraba un poquitico que es como, estos son hipótesis, pues acuerden que aquí no hay nada como escrito en piedra, son hipótesis. Entonces, como se va a perder un poco el poder adquisitivo y a pesar de que salgamos después y que estemos volando después, va a haber un poder adquisitivo menor en el mercado. Entonces, esa es una realidad, que va a haber un poder adquisitivo menor. Pero y entonces es posible que ustedes me digan, sí, pero como va a haber ese poder adquisitivo y va a haber tanto desempleo, entonces vamos a vender menos viviendas. Pero no, imagínense que pueden existir elementos que invitan a que en medio del confinamiento la gente aprendió que puede disfrutar las casas y que puede disfrutar las viviendas y que puede disfrutar los apartamentos y que va a trabajar más home office y que como va a trabajar más home office, entonces quiere unos espacios más agradables y que él estaría dispuesto a invertir en una cosa donde él se sienta más cómodo y le mejore su calidad de vida. Y que parte de los ingresos que él está invirtiendo en otras cosas los va a invertir en un inmueble o en un apartamento o en mejorar las condiciones de su casa para que se le mejore su calidad de vida, porque parte de la casa se va a convertir en su habitación y también en su home office. Entonces va a estar más en la casa y entonces ya la sensibilidad y la valoración sobre los inmuebles es superior porque la gente los está disfrutando. Y la gente, en la velocidad que traíamos, salíamos a las 6 de la mañana, llegábamos a las 8 de la noche, cansados a dormir y no disfrutábamos la casa en la que estábamos o el inmueble o el apartamento. Y ahora la gente está diciendo, nada, mira, yo increíble, yo sí lo puedo disfrutar y mira lo que me encontré y ahora hice un espacio especial para mi oficina y no sé qué, y entonces ahora quiero una cosa súper especial y yo que tengo mascota, entonces tengo que disfrutar mi mascota y no sé qué, entonces ya cambió el estilo de vida y entonces los inmuebles van a jugar un papel importante y puede que su recuperación sea importante. ¿Y por qué también? Porque es muy posible que el Estado facilite condiciones especiales para el sector de la construcción para que la gente compre vivienda. ¿Y por qué? Porque el sector de la construcción es un sector inmenso generador de empleo y es un generador de empleo directo e indirecto, porque no es solamente construir el edificio, sino todo lo que hay por detrás, todo, las cocinas, los pisos, los ladrillos, la parte eléctrica, todo, etcétera. Entonces eso jalona un montón de industrias. Entonces ese es un sector
que es un sector muy, muy especial que va a merecer un capítulo súper especial que estoy seguro que Camacol lo va a trabajar de manera intensa. Ok, Sergio, gracias. Por acá hay otra que nos dicen en el tema, ¿cómo será el efecto de los consultores en diferentes áreas del sector empresarial y comercial? Teniendo en cuenta que usted también ahorita hablaba de que la formación en todos sus aspectos debía clasificarse en rojo. ¿Por qué en rojo si la formación en este momento se está aprovechando Sí, es muy importante la formación, va a crecer si es virtual, pero la formación que es yendo a instituciones y yendo a salones o a aulas va a estar muy restringida, va a estar compleja, va a estar limitada y van a venir normas en relación con si usted puede estar cerquita o no puede estar cerquita. Van a venir normas muy bravas de eso. Entonces usted ya no va a poder meter en un salón pues 80 personas. No, le van a decir, entre persona y persona va a tener que existir tanto de espacio. Esas normas se van a venir. Estén seguros que va a venir, como salieron para los call centers. En los call centers les dijeron, en los espacios que ustedes tienen en la actualidad no pueden tener una persona más cerquita del otro a un metro y medio. Y entonces esa gente que tenían esos cubículos súper chiquitos, y entonces metían 500 personas en una instalación, chao, no caben sino 200. Entonces, el tema de formación y de capacitación, siempre y cuando sea virtual, va a tener un beneficio muy grande. Y el tema de ir a instituciones, ese va a ser, no va a ser tan fácil. Va a ser, porque es que nos tenemos que meter en la cabeza que el concepto del home office o de la virtualidad llegó para quedarse. Y mucha gente desde la casa está estudiando y está estudiando programas o cursos gratis que están ofreciendo todas las universidades del mundo. Y la gente se está dando cuenta que sí puede aprender por ahí. Y si pueden aprender por ahí, entonces no van a ir a aulas de clase. Eso va a ser muy bravo, va a ser muy bravo en los colegios que creíamos que no, que la gente tiene que venir a las aulas y que la interacción y que no sé qué, nada. Es esta pandemia y esta crisis nos llevó a que quitáramos un montón de prejuicios en relación con la virtualidad y eso llegó para quedarse. Entonces, yo sí creo que el tema de ir a instituciones no va a ser tan fácil. Listo, pero voy a hablarle como desde la palabra que arrancó la tal Lina Paola, de los consultores. Listo, de los consultores, los que acompañan empresas. Listo, la labor de las consultorías es, tienen como un rol muy especial, las consultorías, y es acortar las curvas de aprendizaje. Ese es como el entregable de una consultoría, es como yo acorto las curvas de aprendizaje, los ciclos. Y entonces eso puede ser un negocio muy bueno hoy para los consultores, porque si usted es muy piloso y usted sí es capaz de acortarle la curva de aprendizaje a las compañías, entonces lo van a contratar. A eso sí, póngale la firma. Entonces esa gente lo van a contratar. Lo que va a ser muy difícil son donde usted tiene que interactuar con muchas personas de manera masiva. Eso es lo que va a ser muy complejo, donde usted tiene como el temor va a ser una pendejada. ¿Y ustedes se imaginan cómo va a hacer eso en Disney? O sea, ¿cuánto se van a demorar en Disney para poder recuperar ese negocio y que la gente vaya de manera masiva? Eso es una cosa loca cuando usted vaya, porque usted lo montan en unos carritos para desplazarlo de los parqueaderos hasta los parques y entonces ahí montan 500 personas en un carro de esos y después usted hace unas filas inmensas y después de esas usted se monta en todas esas atracciones donde se montan personas cada 3 minutos, y entonces cuando usted se monte a las 2 de la tarde ya se han montado ahí no sé cuántas personas, y eso con el modelo de pensamiento que tenemos hoy de miedos, eso va a ser muy difícil que la velocidad sea grande. Entonces, es simplemente que ustedes tengan en consideración, las interacciones van a hacer y el número de las interacciones van a hacer que los negocios estén más largos o más corticos. Ok, Sergio. Sergio, y en el tema de las empresas de exportación, ¿cómo ves tú el panorama o qué consejos tú le darías a las empresas que están exportando? Que hay muchas empresas que nos han escrito, ya sea de café, de alimentos. ¿Cómo ves tú el tema para las exportaciones? Es bonito eso porque están diciendo, por ejemplo, si es un negocio de alimentos o exportan alimentos o no sé qué, no, si usted exporta alimentos, entonces usted
usted puede entrar más rápido. O sea, es que lo que tenemos que ser conscientes es que el tema, por ejemplo, de la cadena alimenticia entra súper rápido. Hoy podemos tener todas las limitaciones porque lo que han pasado con los aviones y todas esas vainas, etcétera, esas limitaciones que hay de comercio internacional, etcétera, etcétera. Pero una vez salgamos de esto, eso no va a tener tanta limitación. Es que la limitación la van a tener, son productos en los que la gente, voy a ser muy atrevido, la gente no va a dejar de tomar café. Puede que deje de tomar café aquí que no salga de Sudamérica, en Starbucks, pero la gente no va a dejar de tomar café, pues no, la gente va a seguir tomando café. ¿Qué es lo que es muy berraco? Que si usted me dice, no, es que yo estoy en el negocio de la joyería y yo exporto temas que tienen que estar atados o ahí cerquitica del tema de joyería, yo le digo, ese sí se demoró, ese sí se va a demorar mucho. Si usted está exportando temas que están atados al negocio de joyería, quedó frito, se va a demorar. Si usted está atado a negocios de exportación que tienen que ver con la industria de cosméticos, va a ser muy difícil, sí, muy difícil. Ahí se va a demorar un tiempo, porque esos negocios van a ser más lentos, se van a ralentizar por todo lo que estamos diciendo aquí. Y hay otros negocios que se van a disparar, sí. Entonces, si usted exporta, identifique si ese sector es de los sectores que va a tener menos inhibidores en el contacto directo de las personas. Es muy Ok. importante esto. Voy a hacer otra cosa muy atrevida aquí. El tema aquí es identificar el cuándo. Listo, es que las personas van a volver y van a volver a comprar y van a volver a ir a las tiendas, pero ¿cuándo? Listo, ¿y cuántas veces? Porque la gente va a ir menos a las tiendas. Eso es lo que, digamos, esas son parte como de lo que pueden aparecer como tendencias. La gente va a ir, pero menos. Y los que van a ir a comprar más unas cosas que otras. Entonces, puede que compren no sé qué, pero las joyas para, no sé, para el Día de la Madre del 2021. Pero este año no creo. Ok, Sergio, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta muy importante y nos dicen es que pensando en que los sectores están golpeados, los gremios lo estarán también. ¿Y cómo irles reinventando su rol y movilizadores en medio de tantos cambios? Muy bien. Yo voy a interpretar esa pregunta de manera muy atrevida. Aquí juegan un papel súper, hiper, mega, giga, doble, tetra, catretera, importante, los gremios. ¿Para qué? Para que los gremios le ayuden a mostrar caminos a sus agremiados. Y voy a ser más atrevido, no a sus agremiados. Los gremios les tienen que mostrar caminos a todas las personas que hacen parte de la cadena de los gremios, sea que esté agremiado o que pague una afiliación al gremio o no. La responsabilidad hoy es una responsabilidad social, de mostrar caminos y de mostrar posibilidades de interacción y de mostrar cómo acortamos los tiempos y cómo la velocidad de insertarnos en la economía se puede ser más rápido y cómo los gremios juegan en eso un papel muy importante. Cómo los gremios deben de señalar o de invitar a que se hagan conversatorios como estos para que se construyan nuevos canales, para que se acorten las implementaciones de la transformación digital. Miren que es que esto es muy importante. Por ejemplo, la transformación digital era una cosa que la teníamos ahí. Sí, estamos haciendo transformación digital, pero con todos los miedos y con no invertir y con no sé qué. Ahora la transformación digital es un imperativo. O nos transformamos digitalmente o chao pescado. Porque todo este COVID-19 nos llevó a que el tema digital quedó en las nubes, quedó súper posicionado como que es un tema súper importante. Súper importante. Miren que aquí hay una cosa muy bacana para usar lo de los gremios para hablar como de conceptos. Por ejemplo, este es un concepto muy chévere. Es, es las compañías, digamos, la amenaza que tenían hoy muchos sectores en el mundo era que el Internet les estaba ganando la pelea. Y entonces cuando íbamos a conversatorios, entonces la gente decía, sí, pero es que yo voy a los centros comerciales y cada vez va menos gente a los centros comerciales y cada vez más hay más locales desocupados. Y bueno, y entonces llegamos finalmente a la conclusión de que el Internet le estaba dando muy duro a los centros comerciales y a los negocios y que por eso habían locales desocupados y tal.
Listo, entonces eso es parte de la conversación que hemos tenido en otros foros en la que muchos de ustedes han participado. Y entonces una manera de defenderse las compañías en eso era vender experiencias. Entonces miren que es muy bacano. Hace 3 meses o 6 meses decíamos la importancia de vender experiencias, la importancia de tener contacto face to face, cara a cara, el lograr que un cliente cuando entrara a una tienda se demorara mucho tiempo y se quedara con nosotros y que interactuáramos de manera larga con ellos y que le diéramos café y que le particularizáramos el producto y que etcétera y que le creáramos una experiencia. Pues resulta que con todo esto que hay aquí, durísimo, ya la gente, mucha gente durante un tiempo va a decir, no, yo no quiero ninguna experiencia. O sea, yo quiero ir a recoger mi paquete y me quiero devolver. O sea, yo no quiero pues entrar allá y, güey madre, y que usted me diga que en un tema de cosméticos, que usted me dice que venga, que yo le voy a hacer una degustación y que siéntese aquí, que yo lo voy a hacer. Y no, la gente no lo va a hacer. No lo va a hacer porque la gente va a quedar con ciertos temores y se va a demorar más tiempo. Entonces ese concepto de vender la experiencia va a haber que reinventarlo. Bravo eso, porque muchas compañías se estaban diferenciando en vender experiencias. Bravísimo, entonces tienen que reinventar. Bueno, ahí Ok. van viendo pues que esto es largo. Sergio, muchas gracias por compartir su conocimiento. Yo creo que todos quedaron súper contentos. Tuvimos más de 350 personas. Sabemos que terminamos a las 9:30, pero todavía tenemos 320 personas conectadas. Muchas gracias por tu participación, por compartir tus conocimientos. Ofrecemos disculpas a todos por no haberles habilitado el micrófono como dijimos inicialmente, pero la verdad es que tuvimos amenazas varias veces de que varias personas entraran a rayar nuestra presentación, a hacer cosas indebidas, entonces fue un poquito difícil manejar el tema, aunque lo pudimos pues controlar. Entonces les ofrecemos disculpas, pero tratamos de agrupar todas las preguntas que ustedes nos hicieron por el chat como para podérselas hacer a Sergio y que nos pudiera responder lo que más pudiéramos. Esta sesión está siendo grabada, entonces también la idea es compartírsela junto con las presentaciones que Sergio nos va a enviar. Les pedimos entonces que todos hayan ingresado al enlace para poderles enviar la presentación. Solo, ahí lo acabamos de poner, solo lo podemos acceder a esos tipos de, a esos correos electrónicos a los que ustedes se inscriban en ese enlace para que porfa lo podamos tener. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los gremios, muchas gracias a los empresarios, a todos los que se conectaron. Muy seguramente solo vamos a salir de esto, como Sergio también lo decía y como la doctora Lina lo decía al inicio, si lo hacemos juntos, si todos vamos de la mano y entre todos vamos construyendo cómo reactivar nuestra economía y cómo movilizar cada uno de nuestros sectores. Entonces, nada, muchas gracias a todos. Esperamos compartirles invitaciones como estas y los invitamos entonces a que ingresen sus daticos allí en la plataforma. Sergio, muchas gracias. No, mil disculpas, porque a los que no me conocen, pues yo soy un poco intenso y, y a veces tomo unas posiciones un poco como en extremos. La intención es simplemente brindar elementos para que construyamos inteligencia colectiva. Cuando ustedes me preguntan una cosa y yo contesto, no es que eso sea verdad, eso son elementos. En esto es muy importante, muy importante, construcción de inteligencia colectiva. Ningún gerente de una compañía puede creer que él es capaz de manejar esto solo y que él tiene todas las ideas y que él es un berraquito y que se las sabe todas. Eso es mentiras. Es construcción de inteligencia colectiva con sus equipos, con su equipo de crisis, con sus coequiperos, con sus gremios, con su caja de compensación, con su cámara de comercio, con sus clústeres, con etcétera. Es construcción de inteligencia colectiva. Todos con mucha fe y con esperanza. Esa es la atracción. Y veremos salir el arco iris. Estén seguros. Un abrazo y feliz día. Muchas gracias, Sergio. Feliz día para todos. Muchas gracias por acceder y participar de nuestra sesión. Gracias a todos, gracias a nuestros gremios, gracias a los empresarios, a las universidades, a todos los gerentes que se conectaron. Muchas gracias. Les estaremos entonces compartiendo la información a sus correos electrónicos. Feliz día para todos.